Estamos iniciando un nuevo trimestre para la gloria y la honra de nuestro Dios. Un nuevo estudio de la lección de escuela sabática. De hecho, este trimestre estaremos estudiando en estos últimos días el mensaje de Hebreos. Nuestro amado Dios los bendiga a cada uno de ustedes, apreciados amigos, queridos hermanos. Un abrazo fraterno en el nombre del Dios Todopoderoso. Quiero invitarte a que sigas compartiendo este video con tus seres amados, tus seres queridos, hermanos de vuestra iglesia, que también puedas unirte a suscribirte a este canal si aún no estás suscrito. Quiero invitarte a que puedas darle un like. Es bueno poder saber que hay una comunidad que se está formando para estudiar la lección de escuela sabática a través de este comentario que semana a semana estaremos también teniendo en este trimestre. El trimestre pasado hemos visto acerca de Deuteronomio, un libro realmente muy impresionante con verdades tan magníficas para nosotros. Hebreos es otro libro tan espectacular. Es un libro que sobrepasa toda nuestra mentalidad, un pensamiento humano, y nos lleva a una escala superior, original, real, de un Jesús mediador, intercesor, rey, de un Jesús sacerdote, sumo sacerdote. Qué impresionante los temas que vamos a ver en este trimestre. Así que Dios te bendiga en gran medida, te abrace, te fortalezca. Te animo y te invito a que sigas firme en los caminos de nuestro Dios. Vamos a iniciar nuestro comentario de la lección de esta semana. Pero antes, vamos a orar y permitir que nuestro Dios una vez más obre a través de nosotros. Oramos. Gracias te damos, querido Dios. Muchas gracias por tus bendiciones, por tus misericordias. Y, Señor, por darnos esta preciosa dicha y oportunidad de una vez más ir al estudio de tu palabra a través de la lección de escuela sabática. Guíanos tú, buen Dios, conforme tu santa y magna voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. La lección de escuela sabática de esta semana lleva por título La carta a los Hebreos y a nosotros. Nosotros podemos explorar la palabra de nuestro Dios y podemos tratar de ver muchos sermones en la Santa Biblia. Hay porciones de los mensajes escritos por los mismos apóstoles, profetas y hasta el mismo Jesús. Algunos sermones muy interesantes como lo es el Sermón del Monte. Hebreos también es un sermón. De hecho, así mismo lo expresa Hebreos 13:22, donde dice que es palabra de exhortación. Y palabra de exhortación tiene como a entender un sermón. Algunos de los sermones que fueron escritos en el Nuevo Testamento tienen mensajes tan interesantes e relevantes. Sin embargo, Hebreos tiene un mensaje algo muy especial relacionado al plan de salvación. Por eso vamos a esta semana a explorar relacionado a este mensaje que se tiene en el libro de Hebreos, para quiénes estaba dirigido, quién eran los oyentes, la audiencia. Cuando el apóstol Pablo escribió este libro, ¿cuál era su objetivo principal? Para esto tenemos que irnos a la palabra de nuestro Dios y encontrar cómo inició todo esto. ¿Cómo marcó esto? Un comienzo glorioso. Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios en Hebreos capítulo 2, verso 3 y el verso 4, donde la palabra de nuestro Dios nos va a decir de la siguiente manera. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Bien, esta primera parte nos lleva a entender de que el mensaje que se está buscando presentar es algo glorioso. Un mensaje tan impresionante que se puede hasta indicar por muchos historiadores de esos años que el mundo conocido en ese entonces sabía que un grupo especial de personas estaban naciendo, seguidores de Cristo, llamados cristianos. De hecho, no había personas, por así llamarlo, entre comillas, es decir, no había muchas personas que no sabían de Jesús.
puesto que muchos apóstoles predicaron hasta en el propio idioma de los de Filipos, de los de Cesarea, de los de Asia Menor, de los que estaban en Tesalónica, de los que estaban en Judea, de los que estaban en Roma. Es impresionante notar que cuando llegó el Pentecostés y el Espíritu Santo fue derramado en los apóstoles, el comienzo fue glorioso. La palabra de Dios predicando, sanando, paralíticos levantándose, ciegos viendo, cojos caminando y corriendo. Vemos que el Espíritu Santo incluso liberaba a los que estaban esclavos por los demonios, hacia Satanás, esclavos del pecado. Algunos endemoniados, como salían victoriosos en el nombre de nuestro Dios. Ese mensaje especial también llegaba a los hebreos. Allí en esa nación de los hebreos, quienes recibieron la palabra de nuestro Dios por medio de evangelistas, probablemente no de primera mano. La palabra de Dios nos dice allí que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron lo que decía del Señor? Es decir, no, probablemente no fueron esa audiencia de primera mano, pero muchos otros que no conocieron a Jesús empezaron a tener ese corazón misionero. Y ellos fueron los que llevaron el mensaje a otras personas, como uno de ellos a hebreos. Qué interesante, la palabra de Dios, cómo creció en gran medida, cómo forjó esto. Sin embargo, en toda experiencia de vida cristiana y en ese crecer para el reino de los cielos, siempre se enfrentan muchas veces dificultades, angustias, luchas. Y es una de ellas que pasó el pueblo de Dios. El mismo Hebreos, en el capítulo número 10, el verso 32 al verso 34, lo va a relatar de una manera que nos lleva a entender qué significa ser cristiano. Permítame leer. 10, 32, 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, después de haber recibido la palabra de nuestro Dios, después de haber entrado en el camino de la conversión con nuestro Dios, después de haber sostenido un fuerte y doloroso ahora combate, dice. ¿Qué combate? ¿Qué tipo de lucha? Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Qué maravilloso, querida hermana. Qué precioso la palabra de nuestro Dios. Precioso, ¿por qué? Porque sufrir por causa de Cristo y gozarse, como dice ahí, sufriste con gozo. Qué experiencia única que solamente se tiene cuando estamos aferrados con nuestro Dios Todopoderoso. Ni bien ellos empezaron a conocer la palabra de Dios, la audiencia al cual fue dirigida hebreos, es decir, los hebreos, ellos pasaron vituperios, fueron probablemente avergonzados, tal vez pasaron insultos de manera verbal, probablemente hasta físicamente recibieron golpes, otros fueron encarcelados, otros pasaron por castigos fuertes mientras esperaban pruebas, porque injusticia había y aún existe en el mundo en el cual vivimos nosotros. Sin embargo, la misma palabra de nuestro Dios nos lleva a entender que es gozo sufrir por causa de Cristo. Y nos recuerda la historia de uno de los grandes profetas, cual nunca lo hubo en la historia de la humanidad, Moisés. Y el mismo Hebreos relata la historia en el capítulo 11, del verso 24 al 26, donde dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso, extraordinario! Identificarse con Cristo para pasar por esas vergüenzas, por ese abuso.
muchos cristianos de la iglesia del siglo I o la iglesia primitiva, a quienes Pablo estaba escribiéndoles diversas epístolas y cartas, estaban sufriendo por su fe. Estaban sufriendo por seguir a Cristo Jesús. ¿Sufriremos por causa de Cristo? ¿Tomaremos la misma decisión de vida eterna? ¿Tomaremos la misma decisión de decir, Señor, me gozaré en los sufrimientos porque eso produce paciencia? ¿Cómo está nuestra experiencia cristiana? Porque esto no es un camino color de rosas. Esto tiene sus dificultades. Esto tiene piedras en el camino. Ahora sí, llega un momento donde uno se cansa, donde uno parece desmayar, donde uno parece entrar en un estado de malestar. Y algo estaba ocurriendo con el pueblo de los hebreos, la audiencia a la cual Pablo se estaba dirigiendo al escribir esta carta de los hebreos. Y nos relata con lo mencionado en el libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 3, donde la palabra de Dios menciona de esta manera en este texto bíblico: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y el capítulo 13, versículo 3 dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. Estos textos bíblicos nos muestran esa realidad del capítulo 12, donde dice: cobrad ánimo, no se cansen, no desmayen. Sí hay sufrimiento, sí existe penas que están atravesando por causa de Cristo, vituperios y golpes, pero no desmayen, cobrad ánimo, porque eso es lo que estaba ocurriendo con los hebreos. Muchos estaban inclusive en la prisión, como lo leímos en Hebreos 13:13. Y dice: por favor, cobrad ánimo, no entréis en ese estado de desaliento, en ese estado de que ya está imposible, es difícil. No, querido. Y luego cuenta la historia. Bueno, hace eco el escritor de esta lección de escuela sabática, iluminado por nuestro Dios, Pastor Félix Cortés, hace eco para recordar la historia pasada con otro gran hombre, profeta de nuestro Dios, que hoy está en el cielo. Vivo se fue al cielo en un carruaje, me refiero a Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, y los capítulos anteriores narraban como un Elías valiente, un Elías que hizo quedar en vergüenza a los profetas de Baal, porque Elías oró y fuego descendió en su altar, descendió, etc. Pero en el capítulo 19 encontramos a un Elías que está con temor, que está con miedo, porque la esposa del rey Acab, llamada Jezabel, pide la cabeza de este hombre. Y Elías se llena de temor, se llena de miedo. Elías tiene una reacción hasta de decir: Señor, quítame la vida, ¿acaso soy más que mis hermanos? Y luego escapa hasta la cueva. Dios con tierno amor le va a llamar. Eso vamos a ver en la siguiente parte de nuestra lección. Pero ¿dónde está ese Elías valiente? Es Elías que cuando ora la lluvia viene. Es Elías que cuando empieza a correr para que la lluvia no le alcance, incluso sobrepasa el caballo del rey Acab y llega antes que el rey Acab a la ciudad cuando la lluvia venía detrás. Capítulo 18 de Primera de Reyes, los últimos versículos. Es Elías que resucita al hijo de una viuda. Es Elías valiente que se atreve a desafiar a los profetas de Baal. Es Elías con miedo y temor. No te desalientes, cobrad ánimo. Es lo que Hebreos nos quiere enseñar a través de su palabra en esta oportunidad. ¿Estás pasando por aflicciones? Ten ánimo, querido hermano. Querida hermana, vamos a confiar en nuestro Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es pistis, pistis es confianza, pistis es en griego llamado fe, creer, confiar. No desconfíes que Dios tiene el control de su iglesia y de nuestra vida. La siguiente parte de nuestra lección sigue contando la historia
de aquel rey, de aquel profeta llamado Elías, y cómo el rey Acab y Jezabel buscaban la cabeza de este hombre. Y Elías entró en aquella cueva y Dios lo llamó con tierno amor. Todo el capítulo 19 de Primer Rey narra esta historia. Le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Oh Señor, he sentido un celo vivo por Jehová, Dios de los ejércitos. Señor, están matando a tus profetas. Están matando, Señor, a tus hombres que te siguen, que son fieles ante ti. Solo yo he quedado, Señor, me buscan para quitarme la vida. Dios pasa otra vez con un silbo apacible y le vuelve a llamar: Elías, ¿qué haces aquí? Por segunda vez Elías responde lo mismo: Señor, me buscan para quitarme la vida, solo yo he quedado. Dios, con tierno amor, le hace entender que él no está solo y le da una misión, y en aquella misión le dice: mira, Elías, regresa, camino hacia aquel lugar y vas a ungir a Jehú, vas a ungir a fulano, a sutano, vas a ungir a Eliseo, que será profeta después de ti. Y yo haré que queden en Israel otros 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Tú no estás solo, Elías, cobrad ánimo. Hay un grupo especial que todavía permanece firme. Misión tan impresionante que Dios le da. De la misma manera, la palabra de Dios, el libro de Hebreos, les aconseja una y otra vez al pueblo de Israel, al pueblo de los hebreos, que no se desalienten. Y les hace mención en Hebreos capítulo 12, versículo 1, Hebreos capítulo 2, versículo 1, les dice: atended lo que han oído ustedes de la palabra de Dios, no descuidad de esto. El capítulo 3, versículo 12 al 14 le dice: retened vuestra confianza en Dios, y los exhorta a mantenerse firme. En Hebreos capítulo 5, verso 11 al capítulo 6, verso 3 les dice: vamos para adelante, no para atrás, siempre con la mirada fija en Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 10, versos 19 al 25, le dice: acérquense a Dios con un corazón sincero. Y les vuelve a exhortar una vez más y les dice: no dejen de congregarse, no dejen de reunirse como hermanos, como iglesia. No se desalienten por las situaciones que están atravesando, por los vituperios que reciben. Vamos, les anima, los exhorta, los desafía, los hace reflexionar, los invita a atender las necesidades de los demás y le dice: congregaos unos a otros. Qué tierno es el llamado de nuestro Dios. Bueno, esa es la situación en la cual los hebreos estaban atravesando, sufriendo vituperios por Cristo, pero a través de la misma palabra exhortándolos. Qué interesante cómo la palabra de nuestro Dios luego en la parte final les hace mención, comenzando en Hebreos capítulo 1, versículo 2, el capítulo 9, versículo 26 al 28, el capítulo 10 y el verso 25, el capítulo 36 al capítulo 38. Todos estos pasajes hablan acerca de en estos últimos días, postreros días, en otras versiones lo toca. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué está haciendo eco? Bueno, vamos a leer apenas un versículo relacionado a esto. Mejor dicho, unos textos relacionados a esto. Hebreos capítulo 9, verso 26 al 28, donde dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez más y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de manera que sea establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Y luego el capítulo 1, el versículo 2 dice: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¡Qué calidad de textos! Hebreos como que en algún momento, en algunos espacios le dice: estamos viendo en estos últimos días. Como hacerles eco de que son últimos acontecimientos antes que Cristo Jesús ha de venir.
Todos vivimos nuestros últimos tiempos de vida. Nuestro tiempo de vida probablemente 70 años, últimos de nosotros. Hoy es el último día. Tal vez mañana ya no es. Solo Dios lo sabe. Entonces como que les hace reflexionar a Dios y le dice, hoy es el último día. No le dice hoy, pero dice, estamos en estos últimos días. No descuidéis la misión de seguir creciendo para vida nueva y compartir la buena nueva de salvación. Porque escuchad un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos capítulo 10, verso 37. En muchas ocasiones, bastantes pasajes bíblicos en Hebreos trata de hacerles reflexionar con lo sucedido con el pueblo de Israel en esos últimos días antes de entrar en la tierra prometida. Listo para entrar en la tierra prometida. 2 pecados grandes que el pueblo cometió antes de entrar a la tierra prometida. Una de ellos fue su total desconfianza. Números capítulo 13. Desconfianza de decir, no podemos tomar la tierra prometida. Ellos son gigantes, nosotros somos como langostas entre ellos. Y la segunda, poco antes, es cuando Balaam no puede maldecir al pueblo, no puede invocar maldiciones por Israel, pero aconseja al pueblo pagano para decirles, sedúzcanlos. Y el pueblo de Israel cae en la idolatría y en la sensualidad del cuerpo. De la misma manera, Hebreos les llama a exhortar, diciéndolos en primer lugar que aferren su fe a la de nuestro Dios. Hebreos capítulo 4, verso 14, capítulo 10 y el capítulo 12, 1 al 4. Que no descuiden su confianza en nuestro Dios. Y luego en Hebreos 13, 7 y el verso 17, les exhorta a observar y obedecer también a sus líderes. Y en ese mismo contexto, Hebreos 13, 4, 6, les invita a no caer en la inmoralidad y la codicia. En estos últimos días, antes que Cristo venga, no caigan en estas situaciones que Israel cayó en el desierto, en la desconfianza a nuestro Dios, en no seguir a los líderes, porque nombremos un nuevo líder y volvamos a Egipto, decían ellos, cayendo en la codicia, en la sensualidad. Queridos, Dios es bueno, Dios es misericordioso. ¿Cómo fue la historia de tu conversión? ¿Cómo fue la historia de tu entrega a nuestro Dios? ¿Has o estás pasando dificultades por causa de Cristo? Gózate en el nombre de nuestro Dios. Dichosos aquellos que pasan de los sufrimientos por los que Cristo pasó. Ten paciencia y ten ánimo, no desanimes, no desalientes. Pon tu mirada fija en Cristo Jesús. En estos últimos días de nuestra vida, pon tu mirada fija en las mansiones celestiales. Cristo Jesús viene pronto. Cobrad ánimo. Si alguno está atravesando problemas en su familia, económicos, financieros, tal vez de salud, tanto físico como espiritual, ten ánimo. Tienes planes, entrégalos a nuestro Dios. Él hará maravillas. Dios te bendiga en gran medida, te fortalezca. Este fue el inicio de nuestra lección de escuela sabática de este trimestre, el comentario de la lección de escuela sabática, dirigiéndose a la audiencia de los hebreos, también dirigiéndose hacia nosotros como la audiencia hoy del siglo XXI. Puesta nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Un poquito más y el que ha de venir, vendrá. Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo comentario de la lección de escuela sabática. Maranata.